Salud, salud. salud. Bueno, Espectacular. una pequeña cosita del que tiene que ver un poco con la postelección. Ahora están todo el mundo haciendo declaraciones, y en algunos casos son declaraciones un poco graciosas, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, Aníbal Fernández, que ha opinado a veces de manera graciosa, irónica, etcétera, etcétera, hoy opinó, dice, el gabinete económico de Macri no aporta gran cosa. Pues si no aporta gran cosa, ¿por qué antes sembraron tanto miedo con lo que supuestamente iba a ser el gabinete de Macri? Bueno, todas estas cuestiones que se han aportado previamente a la elección, al margen de si formaban parte del juego de la campaña, yo creo que lo que han hecho fue precisamente aportar una estatura antidemocrática muy grande. Si ganó Macri, si perdía Macri, si ganaba Scioli, etcétera, etcétera, daba lo mismo para la Argentina, pero no daba lo mismo para el sistema democrático. No es lo mismo ganar con miedo que ganar con propuestas. El miedo generaba una reacción, y que creo que hay que tenerlo en cuenta para las próximas y para que la gente sepa de alguna manera discernir. El miedo generaba o terminaba siendo una propuesta antidemocrática, porque planteaba la hegemonía. No voten a nadie más porque yo soy el único que puede solucionar las cosas. Y eso atenta en contra de la alternancia, favorece la entronización en el poder, y ya eso no es democracia. Si la gente puede elegir libremente, déjenla que la gente elija libremente sobre propuestas, no sobre sustos. Veremos después. Acá en la Argentina nosotros ya tenemos el cuero curtido, miren, desde el 80 para acá, desde el 70 para acá, para no ir más atrás a la época eterna de los golpes militares, pero hemos pasado por el gobierno de Perón, hemos pasado por la AAA, hemos pasado por Isabelita, hemos pasado por la dictadura, hemos pasado por Alfonsín, hemos pasado por los despiadados paros de Ubaldini hacia Alfonsín, hemos pasado por los cara pintada, de los cara pintadas fuimos a la caída de Alfonsín y el gobierno anticipado, pasamos a Menem, la devaluación, el 1 a 1, la caída de Menem, la alianza 5 presidentes, el kirchnerismo y hoy Macri. Miren si tenemos la piel curtida como para asustarnos y para poder discernir. Este país tiene historia y tenemos que ir aportando un granito de arena desde la oposición y desde el oficialismo, desde todos los oficialismos y todas las oposiciones, para que nuestra joven democracia crezca en democracia. Este aporte desde el miedo, que le surgió algún beneficio, le dio algún beneficio, sobre todo en los sectores más vulnerables, y en algunos por ahí me llamó la atención, en algunos sectores que tienen un gradito más de conciencia como para darse cuenta que eso era pirotecnia. Hay que darse cuenta de que lo que se hace con eso es atentar contra la democracia. Todos los partidos tienen el derecho de proponer y de ganar, sean de izquierda o de derecha, porque todos después tenemos la posibilidad de rectificar en las urnas y de corregir. Acá hay cada 2 años elecciones. No nos olvidemos de un dato muy importante. Kirchner fue el presidente más débil. ¿Cómo construyó su poder? A los 2 años tuvo elecciones y construyó su poder, revalidó su poder a pesar de haber ganado con el 20 y pico por ciento, 22 o 23% en las elecciones. Es decir, que siempre hay oportunidades dentro de la democracia. Porque si hubiese sido así, también hubiésemos pensado de Kirchner lo mismo. Un presidente con el 22%, ¿a quién va a gobernar? No, las cosas se hacen marchando. Me parece que hay que terminar de prejuzgar si estamos en la izquierda, estamos en la derecha, arriba o abajo, porque ya esos posicionamientos me parece que han quedado lejos. Lo que necesitamos es eficiencia. Que la gente no tenga hambre, sea de izquierda o de derecha, que tenga vivienda, sea de izquierda o de derecha, que tenga trabajo, de izquierda o de derecha, que el país esté insertado en el mundo, de izquierda o de derecha, que el país produzca. Y me parece que va mucho más allá de las ideologías. Por eso escuchar ahora todas estas marchas atrás no hacen más que ratificar que lo que se usó fue pirotecnia. Aníbal Fernández hoy dice,
el equipo de Macri no ofrece, no presenta grandes sorpresas. ¿Y entonces? ¿Cuál era la sorpresa que anunciaban y que asustaron a la gente, le quitaron la libertad de votar o le quitaron las ganas de votar para un lado y para otro? O la alegría de votar. O la alegría de votar. No me pareció bueno eso. No me pareció bueno eso, porque en el fondo, al margen de si en realidad era cierto, había otras formas de plantearlo, no con el miedo. Si Macri iba a ser el gran ogro que decían que había otra forma de plantearlo, no con el miedo de coartando la libertad de que la gente vote como se le encanta. Porque eso es antidemocrático. Porque no hay una sola persona que pueda ser la que soluciona todas las cosas, porque si no estaríamos en monarquía. Entonces elegiríamos a nuestro monarca que él haga lo que se le encanta porque él tiene el poder supremo y retrocederíamos 400 años, 300. Bueno, esas cositas me parece que podemos sacar, después del colador de las elecciones, como el dato positivo y para tener en cuenta. No nos dejemos arriar. Debemos ser libres a la hora de votar, pero fundamentalmente defender este espacio democrático que está en el cuarto oscuro y de poder votar en función de lo que queremos y no de lo que nos imponen. Según lo que decían algunos analistas, hubo un 9% más o menos de gente que votó en función del miedo. Que después el lunes dijo, ayer lunes le decía a los encuestadores o a los estudiosos, sí, yo en realidad voté pensando que iba a pasar. La campaña del miedo que surtió un efecto, según nuestra opinión, importante, teniendo en cuenta los guarismos finales, ¿no? Exactamente. Una diferencia que era en un momento de 9 puntos o de 8 puntos, según todas las encuestas que coincidían en eso, terminó siendo de 2.8, muy apretado sobre muy el apretado. final. Dicen que va a llegar a 4 cuando sea el conteo general. Claro. Pero de todas maneras es así. Pero de todas formas nosotros configuramos también una situación, digamos, en el ámbito de familiar de un tipo que vive del laburo y que viene a la casa después de laburar 10 horas por día y el chico le dice, papá, te va a quedar sin trabajo. O la mujer le dijo, tenés cuidado que votás porque nos quedamos sin trabajo. Todas esas cosas que iban surtiendo el efecto, una campaña de Scioli que me pareció absolutamente descarnada y despiadada en los últimos días de la campaña. Me pareció. Pero sin una respuesta, que en algún momento lo discutíamos, sin una respuesta adecuada por parte de la jefatura de campaña de Macri, ¿no? Sí. Macri nunca le contestó nada. Sí. Contestó tímidamente. En el caso mío me pareció muy tibio y muy light. Contestó tímidamente. Yo creo que una semana más de esta campaña del miedo que instaló el oficialismo, me parece que hoy Scioli hubiera sido el presidente. Y hoy estaríamos hablando de exactamente lo mismo que va a hacer Scioli, que va a hacer Macri. Claro. Es decir, bueno, revisar el dólar, ver la cuestión de los ver cómo están los números, ver cómo están los... y va a ser exactamente lo mismo porque en realidad los dos tienen la misma matriz genética, ideológica, están parados en el centro, ambos. Y eso lo sabe el kirchnerismo, porque precisamente dentro del kirchnerismo Scioli fue el tipo más resistido, más castigado y más mencionado como cercano a posiciones de centro y de derecha. Así que, digamos, era el mismo perro con el mismo collar, pero uno ladraba más fuerte y el otro menos. Sí, es así. Bueno,